Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este live. Raúl Figueroa Vlog. Hoy vamos a estar hablando sobre el censo de población y vivienda, la importancia de nosotros llenar ese censo decenal en este año estamos en 2020. Y hoy tengo varios invitados. El primer invitado conmigo es el senador Eduardo Bayo. Saludos, senador. Hola, Raúl, un placer estar contigo y sabes que siempre he admirado el trabajo que hacen ustedes, he admirado el trabajo que hacen todos los demógrafos y te agradezco mucho este programa, esta oportunidad. Tenemos que hablar del censo. El Día de las Madres tenemos que hablar del censo. El día de mañana tenemos que hablar del censo y todos los días que podamos hablar del censo en esto es importantísimo que hablemos del censo. Sí, hay que hablar del censo hasta que el 100% de la gente en Puerto Rico haya llenado el censo. Hay que seguir llevando ese mensaje, por eso estamos aquí hablando del censo hoy, Día de las Madres. Saludos a todas las madres, especial a la mía, May, te quiero mucho allá en Sidra, a todas las madres de Puerto Rico, muchos saludos también. Senador, ¿quieres mandar un mensaje a las madres hoy? Sí, ciertamente. Yo, lamentablemente, mi madre falleció hace sobre 25 años, en el 93, pero también era una profesora universitaria que también insistía que se tenía que dar el censo. Un abrazo muy grande a todas las madres puertorriqueñas. Hemos pasado unos días muy difíciles, no solo con la pandemia, con los terremotos, con el huracán María, y las madres puertorriqueñas han sido unas titanas de poder sobrepasar y sobrellevar toda esta carga emocional para Puerto Rico. A ellas un fuerte abrazo, que el regalo más importante sea la paz, la salud de usted y de sus hijos y más que nada la alegría como pueblo. Así que un fuerte abrazo a todas las madres puertorriqueñas. Senador, usted ha sido, yo entiendo, ¿verdad? Tenemos una amistad en común que también es demógrafa, la demógrafa Yegui Rodríguez, saludos. Usted ha sido siempre creyente de los datos demográficos, según me han contado, desde que empezó en su carrera, ha sido creyente de los datos demográficos para el desarrollo de Puerto Rico. ¿Puede hablar un poquito más sobre cómo ha usted utilizado los datos y cómo ha visto la importancia de sus datos tanto como en el Senado como en PRAFA? Mira, es importante que se entienda lo que es el censo, que todo el mundo entienda de qué se trata esto. Esto no es un asunto de geeks o de nerds o de gente. Es simplemente que tenemos que contar, tenemos que saber cuántos somos los que vivimos en Puerto Rico en un día preciso, ¿verdad? Hay gente que entra, gente que sale, pero en un día preciso, cada 10 años, tenemos que contarnos. Puerto Rico hacía censo desde la época de España. Como saben, fuimos parte del Reino Español por 400 años. Ahí se hicieron censos también. Desde 1700 se hacían censos en Puerto Rico, pero desde 1898, que realmente en el 1900, que es el año cero, comenzamos a hacer los censos en Puerto Rico. Se empezó a contar la gente la primera vez que se hizo un censo. La primera vez que contamos en 100 por 35 cuánta gente vive en Puerto Rico, éramos 911,000 personas, 911,000 personas hace 120 años. Y la pregunta no es solamente cuántos somos, sino quiénes somos, de qué edad somos, somos hombres, somos mujeres, quiénes somos los que vivimos en Puerto Rico exactamente. Y eso es, y de qué edad somos también. Eso es fundamental. Simplemente esos datos que yo le acabo de decir a usted, simplemente eso. Número uno, ¿quién es usted? Número dos, si es hombre, si es mujer. Número tres, ¿qué edad usted tiene? Simplemente esa información es fundamental, y obviamente dónde vive. Es fundamental para nosotros en Puerto Rico tener un cálculo de qué trabajo hay que hacer, de cuántos somos. Hay más niños, hay más viejos, tenemos que construir más escuelas o más hospitales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hay más mujeres o hay más hombres? ¿Hay proporcionalmente la misma cantidad o no? ¿Se nos están muriendo más hombres que mujeres o se nos están muriendo más mujeres que hombres? ¿Y de qué edades y por qué? Todas esas preguntas las podemos empezar a hacer en base a unos datos que son fundamentales. Y esos datos, en el caso de los Estados Unidos, que somos parte del censo de los Estados Unidos, se hizo en el 1900, en el 1910, obviamente los años que terminan en cero, en el 10, en el 20, en el 30, en el 40 y sigue por ahí. Y el censo decenal, y les voy a hacer una historia ahora personal del 1990, el censo decenal se tiene que hacer obviamente cada 10 años y en Puerto Rico hemos visto el desarrollo de ese censo decenal y ahora con la tecnología es bien fácil llenarlo, es extremadamente fácil llenarlo
Sin embargo, nos van a hablar un poquito más adelante, algunos de los profesionales que están trabajando esto del Instituto de Estadística nos van a explicar, Puerto Rico es uno de los sitios que menos gente ha llenado el censo y me preocupa. Pero antes de llegar a eso, déjenme darle una historia. El censo también pregunta por la raza de uno, por el color de uno, por quiénes somos. Pues en el año 1989 yo vivía en California. Yo era estudiante de Derecho en California y si estaba viviendo en California y me tocó en abril 1 del 90 estar en California, pues me tenían que contar en California. O sea, eso yo no tenía duda de eso. Pero entonces la pregunta era que cuál era mi raza. Si yo era blanco, era negro o era latino. Entonces yo le contesté al censo temprano en el 1990, yo me acuerdo que llamé a la oficina de San Francisco, California, y le decía, pero es que ser latino o hispanic, decían ellos, hispanic, ser hispanic, puede haber hispanics blancos y puede haber hispanics negros. Ser hispanic no es el color de la piel de uno. Y yo creo que era bien importante, y lo estoy hablando porque es el desarrollo de las preguntas que se han hecho, y en ese sentido yo creo que ya se acabó. Ahora sí te preguntan si eres hispanic, pero también te preguntan el color de tu piel también, y eso es importante para simplemente tener claro de quiénes somos y de qué color somos. Y finalmente, y perdona que me haya tardado tanto esta pregunta, finalmente no te pueden preguntar tu estatus migratorio. Queremos saber todos los que viven en Puerto Rico, sea usted extranjero, que le llaman a alguna gente indocumentado, que no tiene los documentos al día, no importa. A usted no le van a perseguir ni nada si usted contesta el censo. Esa información no se le pasa absolutamente a nadie y confíe, yo le estoy dando mi palabra, confíe que no le van a preguntar a usted su estatus migratorio, por lo tanto usted no tiene que, esa pregunta no sale, así que no tiene que contestar esa pregunta en ningún momento. Sí, definitivamente eso es algo que las personas tienen que tener esa tranquilidad, esa paz, de que esa información se utiliza para fines estadísticos, para saber cuántas son las personas en Puerto Rico, exacto, para tomar decisiones de cómo se van a distribuir dinero, exacto, para redistribución electoral, que es algo bien importante para ustedes. Exactamente, también. Exactamente. La redistribución electoral para las próximas elecciones, no para esta, para las que sigan a esta. Son datos bien importantes que en caso de Puerto Rico, pues se utilizan todos los días. O sea, no solo se utilizan investigadores, lo utilizan las empresas, y ustedes, me imagino también, como senadores, lo utilizan consistentemente. ¿Cuán importante es el censo para ustedes? Sobre todo el censo ahora que viene de Senado, para ustedes en el Senado, que está en este momento. Usted está aspirando para la gobernación. Si llega a ser gobernador, me imagino que estos datos serán sumamente importantes. ¿Qué tan importantes son esos datos para ustedes? Mira, yo soy, y te lo digo gracias a Dios, soy hijo de dos personas, dos universitarios, que en mi caso, yo soy de los que creo en política pública, en hacer política pública, en hacer decisiones basados en datos. Yo, en un sentido, yo veo la política pública, el desarrollo de ideas en Puerto Rico, no basado en lo que sea el capricho de la primera plana del periódico o en el reclamo de alguien, sino en los números, Eso es como el censo. Es como antes de usted ir a una operación, el médico le tiene que decir a usted, hágase los laboratorios. Yo quiero ver exactamente cuáles son los síntomas. Pues el censo nos da a nosotros el panorama, nos da el rayos X, nos hace una placa del pecho y nos dice claramente que en el pueblo de Gurabo está creciendo mucho más el pueblo de lo que está creciendo en otro pueblo, que se está yendo la gente. El censo nos va a decir en este año, probablemente después de los terremotos, que mucha gente se mudó de Guánica, que mucha gente se fue de Guánica. Pues queremos saber quién se fue y queremos saber cuánta gente vive allí. Como tú bien dices, eso es fundamental en todo lo que hace el próximo gobernador. Si tenemos una cantidad de dinero para decidir dónde se van a utilizar los fondos, pues yo quiero saber, obviamente, si es los fondos para niños, ¿dónde es que hay más niños en Puerto Rico? ¿En qué pueblo es que hay más niños? ¿En cuál pueblo hay menos niños? Y proporcionalmente, para hacer justicia a todo el mundo, pues uno usa los números del censo, que son los que te dan la data, los datos al chavo de lo que debe ser. Y obviamente lo que tú decías, para propósitos electorales, nosotros en Puerto Rico tenemos 16 senadores, 8 distritos senatoriales. Queremos que los 8 distritos senatoriales sean del mismo tamaño. No queremos un distrito bien grande y uno bien pequeño. Queremos que sea proporcional.
que el senador que represente a ese distrito sea igual al distrito de al lado. Y yo les puedo apostar desde ahora que en lo que llaman la redistribución electoral, les puedo apostar desde ahora que los distritos van a cambiar mucho después del huracán María, después de los terremotos, después de la pandemia. Todo va a cambiar en Puerto Rico. De hecho, hay cifras que nos dicen que mucha gente joven se ha ido de Puerto Rico y han regresado a Puerto Rico. Mucha gente que se había retirado ya, que habían dejado la isla hace 30 o 40 años. Así que somos un pueblo más viejo. Pues si es un pueblo más viejo, tenemos que tener más médicos, más hospitales, más clínicas, más servicios de enfermeras, más servicios de amas de llave. Todas esas decisiones de política pública se hacen con los números del censo y es bien importante que esos números estén ahí, estén al día. Sí, eso va a ser sumamente importante. Aquí estoy dejando, van a ir viendo durante la transmisión banners que con la dirección my2020census.gov y el número que pueden llamar. Pueden llenar el censo por correo, pueden llamar. Le está llegando una carta que ahorita la vamos a estar presentando para que veamos cómo va a ser la carta con un número de ID del censo para que tengan las direcciones, el censo tenga las direcciones. Sino más adelante cuando el censo pueda reanudar, porque estamos en medio de la pandemia, cuando pueda reanudar sus trabajos de campo, si no han podido llenar el censo, no le ha llegado la carta, le van a llevar el cuestionario, lo van a visitar. Más adelante tenemos a un oficial del censo que va a explicar quiénes son los que van a estar yendo y cómo poder identificar a esas personas, porque esto puede también, el censo, siempre que viene un censo, a veces viene gente fraudulenta tratando de coger a las personas, ¿verdad? De voz en algunos casos. El censo tiene muy pocas preguntas, prácticamente son como 10 preguntas. No tiene información como Seguro Social, no le va a pedir esa información. Seguro Social, ni cuenta de banco, ni nada por el estilo. O sea que usted siempre tiene que estar pendiente cuando si va alguien a su casa, que ese tipo de información no se va a pedir en el censo. Y se llena súper rápido, el senador me dijo que ya lo llenó. Ya lo llené, ya lo llené. El 1 de abril. Lo llené yo y ayudé a mi papá a llenarlo. Me senté con él al lado de la computadora y lo llené. Y déjeme decirle, es la cosa más sencilla. De hecho, uno cree cuando lo llena que se le quedó algo porque fue tan rápido llenarlo. Pero no, es bastante rápido. Y yo exhorto a todo el que me esté escuchando, si me permite, Raúl, decirle a todo el mundo, a todo el que me esté escuchando, no hay acto hoy de amor al prójimo más grande que llenar el censo. Llene el censo usted y asegúrese que toda su familia lo llenó. Debe ser una pregunta que usted le haga a todos sus familiares, el que nos esté escuchando, que hoy haga un favor a Puerto Rico, coja el teléfono y llame a 10 amigos o 20 amigos y le díganle simplemente, tú llenaste el censo ya, ay bendito, deja eso, es que yo estoy con la pandemia, yo no quiero pensar en, no, aún en la pandemia, 15 minutos, precisamente porque tiene tiempo en su casa hoy, en sus manos, llénelo en 15 minutos con los que tienen internet y si su abuelita no tiene internet, lléneselo a ella, llámela por teléfono y lo puede llenar. Eso no es inválido, o sea, es válido llenárselo a otra persona con la información obviamente que esa persona le dé a usted. Claro, y con la persona al lado, le va explicando, le va diciendo y usted se lo va llenando. Yo se lo llené a mi suegra, ayudé a mi madre que tiene una duda a cómo llenarlo. Es bien fácil, el mismo cuestionario lo va guiando a las diferentes preguntas que usted va haciendo. Si tiene dudas, en mi canal de YouTube, yo tengo un video que se llama así mismo, cómo llenar el censo 2020 en línea. Lo busca en mi canal de YouTube y ahí le explico paso por paso lo que tiene que hacer, cómo entrar y llenar el censo. Y déjeme ahora que estoy aquí, y yo sé que yo ya mismo van a entrar en unas cosas mucho más técnicas que yo voy a escuchar y voy a aprender, me encanta aprender de este grupo de personas, pero déjenme darle un dato, Ustedes no tienen idea, los que nos están escuchando no tienen idea de la cantidad tan grande de hogares que hay en Puerto Rico que son dirigidos por una mujer. Y vamos a pensar por eso en un minuto, y no es una estadística más, uno tira la estadística y decir se acabó, no. Piensen de qué edad son los hijos de esa mujer que dirige ese hogar. Son niños. Si no hay escuela, si las escuelas están fuera, ¿quién va a cuidar a esos niños para que esa madre pueda trabajar? Esa madre tiene que decidir a diario si dejar a sus niños y que la acusen de no ser una buena madre o dejar el trabajo y entonces estar sumido en la pobreza porque no le llega el salario porque tuvo que dejar el trabajo para estar con sus niños. Ese es un dilema que en Puerto Rico no debe haberlo.
Y ese dilema lo podemos atender y sabemos la magnitud de él en el censo, porque ahí sabremos cuántos hogares en Puerto Rico son dirigidos por una madre, que es la mayoría, o en el caso a veces hay padres solteros también o padres solos que están dirigiendo las familias. Hay muchas familias también que la madre o la mujer, y esto lo digo como un tema de política pública que es bien, bien importante. Tenemos una sociedad en que se le impone a la mujer, lo que es incorrecto, pero es la verdad. Se le impone a la mujer que sea la mujer la que tiene que cuidar a su mamá o a su abuela, a la misma vez tiene que cuidar a sus hijos y a la misma vez tiene que trabajar. Pues mire, dígame cómo se hace eso, porque eso no es tan sencillo. Y estas son super mujeres, y hoy siendo el Día de las Madres, yo creo que no hay mejor día para hablar de este tema y decir que cuando tengamos las estadísticas correctas nos daremos cuenta que gran parte de los recursos de Puerto Rico, y eso es parte de lo que yo quiero hacer obviamente, es designarlos, esos chavos, para crear amas de llave, para crear centros de cuidado para envejecientes, para buscar la forma, pero eso surge del censo. Esos datos, esos programas, esos proyectos surgen del censo. Yo creo que es fundamental que todo el mundo nuevamente se familiarice que el censo no es un asunto político partidista, no es un asunto que tiene que ver nada que no sea con que nosotros tenemos que contar cuántos somos. ¿Cuántos somos? Pues yo me imagino que estaremos rondando obviamente los 3 millones, pero es importante que se sepa que hace apenas 20 años estábamos casi rondando los 4 millones y Puerto Rico ha habido un éxodo. No hay jurisdicción en todos los Estados Unidos que haya tenido un éxodo más grande que el de Puerto Rico. Así que tenemos un problema poblacional. También tenemos un problema de la edad de los niños. Miren cuando ustedes, una estadística, miren cómo hace exactamente 30 años, en el 1990, 93, 94, en Puerto Rico había 800,000 niños. Escuchen la cifra, 800,000 niños en escuelas públicas. Hoy la cifra no llega a 270,000. O sea, fíjense cómo hoy hay una tercera parte. ¿Por qué? Porque no estamos reproduciéndonos a la misma velocidad. Hoy en Puerto Rico se muere más gente al día de lo que se muere, de lo que nacen niños. Por lo tanto, tenemos una población más vieja. ¿Y para quién esa información es importante? Bueno, para la sociedad en general, pero también para las universidades. Las universidades no pueden esperar gran cantidad de niños porque no hay. O sea, si usted matricula hoy en primer grado un cierto número de niños, antes nacían en Puerto Rico, qué sé yo, 50, 60,000 niños al año. Hoy no llegan a 27,000 niños que nacen al año. Pero obviamente, perdón. Estamos cerca de 20,000 o menos ya. Pues ya estamos en 20,000. Mira, pues fíjate, siendo uno va correlacionando el censo con los datos demográficos y los demógrafos, el que ustedes tienen ahí, que es el que sabe, esta persona es hacia allá o hacia acá, hacia acá. Esta persona que está aquí, ese es el que sabe la demografía, que el que tiene los números, el que se sienta y hace, y tú sí has mencionado, y yo quiero reconocerla, la maestra de todos, se llama Judith Rodríguez, del recinto de ciencias médicas, del recinto de la Escuela de Salud Pública, una profesora de primer orden, un ser humano de primer orden, y una persona que me ha provocado a mí siempre a estudiar, a entender, y por un lado me ha abierto los ojos a muchas realidades, y en el tema de la pandemia ha hecho unos trabajos y unas gráficas con el doctor Ibrahim Pérez, unas cosas extraordinarias. Ella anticipó gran parte de lo que iba a ocurrir si no se tomaban medidas en su momento. Ella la citan en el periódico todo el tiempo, así que hay que hacer un reconocimiento a quien honor merece, a Judith Rodríguez, y ella es una de las que está pidiéndole a todo el mundo, por favor, llene el censo, porque esos números son fundamentales para no estar improvisando, para no estar inventando, para no estar simplemente diciendo, yo oí por ahí que habían tantos. No es que usted oyó por ahí, es que científicamente queremos saber al chavo cuántos somos en Puerto Rico. Sí, quiero saludar a Yadira Almodóvar, que está presente, a Odette Piñero, ¿verdad? Dice Piñero. A Héctor Molina, que tiene una pregunta aquí, queremos hacerle, si quiere contestar, ¿verdad? Dice que de qué manera pudiera afectar que algunas personas no llenen el censo. Bueno, vamos a empezar de todos tipos. No llenar el censo nos lleva a nosotros estar haciendo política pública y decisiones sin saber cuántos somos. Si pensamos que somos menos, eso es como si fuéramos a
usted fuera a invitar a su casa a alguien a comer y le dicen que van a ir a 8 personas a comer, pero realmente son 14 los que van a comer, pues se van a quedar 6 sin comer, porque 8 nada más le confirmaron. La misma pasa en Puerto Rico. Si todo Puerto Rico queremos que esté cubierto, pero si gente no pone su nombre, su número, no se cuentan, pues obviamente se quedan fuera. Pero eso también tiene un efecto importante en fondos federales. En Estados Unidos hay una distribución de fondos a ciudades, a los estados, en función de la población. Y que Puerto Rico haya gente que no se cuente, pues obviamente tiene un efecto en la transmisión de fondos federales, en la distribución de fondos federales. Así que también no solo son los fondos estatales, sino los fondos federales que siguen bien de cerca esta cifra como la cifra correcta por parte del Censo Nacional, Departamento de Comercio, que es el que hace el censo. Sí, recuerden, aquí está la página my2020census.gov, donde pueden llenar el número de teléfono 844-426-2020. Pueden llenarlo por online, si no tienen la facilidad de internet, pueden hacerlo por teléfono. Así que si usted conoce a alguien que no lo ha llenado, que no tenga facilidad de acceso a internet, déle este número, apúntelo y se lo dé para que lo llene, entonces llame y lo pueda llenar de esa forma. Y si hay jóvenes que nos están viendo, los estamos reclutando hoy aquí a todos los jóvenes que tengan, lo puede llenar, miren, el teléfono lo puede llenar, no tiene que ser una computadora, en el teléfono lo puede llenar. Simplemente usted tiene una conexión directa al internet, donde hay hoy en Puerto Rico más de 1.5 millones de teléfonos móviles que tienen acceso al internet. Hágale un favor, usted quiere hacerle un favor a Puerto Rico, hágale el favor, llame a gente que usted cree que no tiene acceso y llénele el cuestionario. Ese es un servicio público. En Puerto Rico debería haber más servicio público, gente que haga un buen servicio público. Yo sé que criticamos mucho al gobierno, pero mire, esto sirve para todo, esto sirve para planificar. Cuando un hospital va a abrir, ahora mismo está abriendo un hospital en Dorado. Cuando va a construir ese hospital hace un estudio de viabilidad, si hay suficiente gente para usar ese hospital. Y lo que hacen es usar los números del censo. Si ese hospital le va a pedir un préstamo al banco, el banco le dice, mire, miramos el número del censo y realmente no hay suficiente población para que usted haga un hospital, no le vamos a dar el préstamo. Pues miren, ya ven ahí cómo hay muchas formas de que el censo informa y nos dice exactamente la cantidad de gente que hay y las múltiples aplicaciones que hay en función de eso. Perfecto. ¿Algún mensaje final que quiera darle a las personas que están viendo este en vivo? Y esto más adelante lo pueden seguir viendo a estas personas una vez termine la repetición. Pues Raúl, mira, un mensaje, esta es una gran causa, es una causa que todos la debemos adoptar, es una causa de que todo el mundo se cuente, que todo el mundo se cuente allá afuera. Y yo quisiera hacer un llamado a todas las personas, especialmente a las personas que hacen opinión pública, a los periódicos, a los canales de televisión, a todas las personas. Mire, si usted tiene un teléfono, simplemente usted puede mandar un mensaje hoy por WhatsApp, por Twitter, un mensaje por Instagram, un mensaje por Facebook, a todos los amigos suyos, hacerle una sola pregunta. Oye, ¿ya llenaste el censo? Ay, ¿qué es eso? Pues mira, usted le explica lo que es el censo, tú le explicas lo que es el censo y le dice que le toma 15 minutos llenarlo. Y mi llamado es a que hagamos política pública como una sociedad inteligente. La gente inteligente, los pueblos inteligentes, los pueblos que van a echar para adelante, son los pueblos que tienen los datos correctos, son los pueblos que se cuentan, son los pueblos que afirmativamente llenan estos formularios y no le tienen miedo. Y ese debe ser Puerto Rico. Yo voy a estar en esta campaña por los próximos 2 meses, aunque tengo que hacer otra campaña también sobre otros temas, pero quiero unirme a esta campaña porque es importante para el futuro de Puerto Rico. Es importante que todos llenemos el cuestionario del censo, que todos lo llenemos y que todos participemos en él. Y a ti, pues, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. A los próximos invitados, gracias por hacer el trabajo importante. Y déjeme decirle, en la medida que usted lo llene por internet, no tiene que ver una persona que vaya a su casa y le toque en la puerta. Y en la pandemia lo que queremos es minimizar el número de personas que están tocando en las puertas. Así que si usted no puede evitar ese problema, hágalo por internet, hágalo ahora, llene mycensus.gov,
¿cómo dije? My2020census.gov y lo llena enseguida, y con eso yo creo que vamos aumentando, duplicando, triplicando el número de personas poco a poco, y nos vamos a convertir en una jurisdicción que cumpla con su responsabilidad. Muchas gracias a ustedes y les deseo todo lo mejor, y sigan en este trabajo que es importante por Puerto Rico. Ahora va a tener un mensajito para que vean, un mensajito que dejaron los estudiantes de demografía, que mandaron un videito con un mensaje para que lo vean. Y cuando vengamos de mensajito, vamos entonces a estar con Alberto Velázquez del Instituto de Estadística, que nos va a entonces qué trabajo está haciendo el instituto con la oficina del censo para asegurar que este censo sea un éxito. Así que vamos a ver el video de los estudiantes de demografía del recinto de ciencias médicas. Vamos a verlo por aquí. Llegó el momento de llenar el censo en Puerto Rico. Necesitamos de ti para cumplir con este reto. Para datos más confiables y precisos. Para la redacción de propuestas que respondan a las necesidades de nuestra gente. Y visibilizar a los distintos grupos presentes en nuestra población. Para desarrollar política pública que beneficie a nuestros niños, jóvenes, profesionales, adultos y viejos. Haz que cuentes, Puerto Rico. Haz que cuente, Puerto Rico. Haz que cuentes, Puerto Rico. Haz que cuentes, Puerto Rico. Haz que cuentes, Puerto Rico. Por ti, por mí, por todos nosotros.